buenos días, Dios te bendiga. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y estamos en el capítulo número 13 y hoy estudiaremos del versículo 18 al versículo número 21. Así que abre tu Biblia, prepara tu corazón y juntos meditemos en la palabra del Señor. Dice Lucas 13, 18 al 21. Jesús dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir Jesús: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Amén. La semilla de mostaza, queridos amigos, en realidad no es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, lo más sano es interpretarla de acuerdo al contexto gramático histórico de esa porción de la Escritura. Y recordemos pues que Jesús le está hablando a personas campesinas de cierto lugar donde existía cierto tipo de semillas, ¿verdad? Claro que no es la Biblia, no es un libro de ciencia donde pues explique a detalle científico cada uno de los elementos, ¿verdad? Jesús está hablando con judíos y los judíos tienen un lenguaje muy poético, muy ilustrativo. Por eso es que Jesús dice, que el reino de Dios es como la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, sin embargo, dentro de las semillas que conocían ellos, era la semilla más pequeñita. Esa semilla tan pequeñita, es impresionante ver que al ser sembrada llega a crecer pues como un arbusto grande, ¿verdad? Jesús menciona aquí como un árbol, pero pues hoy podemos entender que se trata de un arbusto muy grande. Imagínate la semilla de mostaza midiendo de 1 a 2 milímetros y al final, cuando crece, resulta ser un arbusto de aproximadamente 2.4 metros. Eso es maravilloso. ¿Quién lo iba a pensar? Esa es la pregunta que nos tenemos que formular. También dice el ejemplo sobre la levadura, ¿verdad? Recuerda que la levadura es un ingrediente que se utiliza en la producción del pan, ¿verdad? Y la levadura hace que la masa pues rinda mucho más, se infla la masa. Jesús ha utilizado el ejemplo de la levadura pues para hablar de la hipocresía de los fariseos, pero aquí la está utilizando en un sentido positivo. Está hablando de la levadura como algo que hace que se extienda la masa, que se infle, que se haga más, que abarque mayor espacio. Y bien, así dice es el reino de Dios. Muchas veces volteamos a ver a grandes y elocuentes predicadores de la palabra de Dios. Los respetamos y a veces los admiramos por los dones que Dios les ha dado para anunciar el reino de Dios. Pero sabes que también muchas veces cometemos el error de compararnos y pensar que la manera en que uno puede compartir el Evangelio o las buenas noticias de salvación no es tan eficaz como lo hacen ellos. Eso nos lleva al desánimo y decimos, mejor lo haré cuando esté más preparado. Otros definitivamente dicen, mejor no lo haré. Pero aquellos que dicen lo haré cuando esté más preparado, se meten a estudiar más y más, van a talleres, conferencias, leen muchos libros, están muchos de ellos sobrecapacitados, años y años de capacitación, pero muchos de ellos nunca dejan de sentirse insuficientes para hacer esta tarea que claramente Jesús le encomendó a cada miembro de su iglesia. Queridos amigos, la parábola que estamos viendo aquí nos enseña que cada miembro, por más pequeño que sea, puede colaborar de manera tan importante
en el extendimiento del reino de Dios. Si tú eres un creyente, tú puedes colaborar en el reino de Dios. ¿Quién iba a pensar que de una semilla tan pequeña se formaría un árbol tan grande? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que de un hombre que batallaba con el habla, que decía soy lento de habla, Dios mostraría su gran poder sacando a una nación entera de la esclavitud de una nación, la nación más poderosa del mundo antiguo, Egipto? Estoy hablándote de Moisés. ¿Quién iba a pensar, quién pensaría que a través de un hombre calvo y viejo Dios haría grandes señales? Mira la historia de Eliseo. ¿Quién se imaginaría que una esclava judía en una nación que no era la suya, en Persia, hablaría con el rey y Dios lo usaría para librar de la muerte a toda su nación? Te estoy hablando de Esther. Queridos amigos, ¿quién se imaginaría que un grupo de pescadores, un exrevolucionario, un empleado tranza del gobierno y otros más predicarían solamente lo que han visto y oído de Jesús? Y ese mensaje llegaría hasta nuestros días más de 2000 años después. ¿Quién lo pensaría? Te estoy hablando de los apóstoles de Jesús. Y así podríamos seguir hablando de cada historia, de cada persona. Pero ¿sabes qué? Todos ellos y millones de creyentes más tienen algo en común. Son muy diferentes cada uno de ellos. Somos muy diferentes. Pero tenemos una cosa en común. Todos ellos fueron obedientes a las indicaciones de Dios. Cuando Dios les dijo, ve y haz esto, ellos lo hicieron. Cuando Dios les dijo, no va a ser fácil, pero yo lo haré, ellos lo creyeron y Dios lo hizo. Por eso, ante estas dos parábolas, la de la semilla de mostaza y la de la levadura, quiero compartirte el consejo del día. Dios te quiere usar, sea donde sea que estés. Si estás en un hospital, si estás en medio de tu comunidad, si no tienes ningún problema o si tienes muchos problemas, no importa quién seas, dónde estás, no importa todo eso. Dios te quiere usar. Si has creído en Él, Dios te quiere usar. Quiere que extiendas su mensaje de bendición. Tú no sabes si esa oración que hagas con alguien que la necesita, si esa palabra de Dios que le compartas, aunque sea un pequeño versículo, así como la semilla de mostaza, tú no sabes si ese pequeño versículo, esa palabra que le vas a compartir a esa persona, va a incendiar un gran bosque. Ese es el consejo del día. Quiero invitarte a que busques ahí en YouTube, en internet, el canto llamado Tocarás a alguien, del autor Joel Sierra. Hay una parte que dice el canto: la palabra que quemó tu boca es la chispa que el viento llevó. Sin que puedas saber a quiénes toca, un gran fuego se encenderá. El Espíritu lo encenderá. Dios te quiere usar.